Buenas noches con todos. Gracias por su asistencia. Una de las primeras preguntas es, ¿para qué se tiene que hacer una evaluación económica y financiera de proyectos, ¿no? O sea, ¿por qué evaluamos los proyectos, no? ¿Por qué son? ¿Por qué nosotros hacemos una evaluación económica y financiera de proyectos? Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre una evaluación económica y una evaluación financiera, pero en general, ¿para qué nosotros hacemos una evaluación económico-financiera? Es para saber si vamos a ganar o no dinero. Eso es tan simple como eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de evaluación social, estamos hablando de otro tipo de indicador, que es el que sirve para evaluar hospitales, carreteras y otro tipo de proyectos. En el caso de proyectos productivos o planes de negocios, estamos hablando de evaluación económica y financiera. ¿Y para qué lo hacemos? Es para saber si vamos a ganar o no dinero. Así de simple. O sea, si va a ser rentable o no esta actividad que nosotros queremos desarrollar o la que vamos a plantear desarrollar. La otra pregunta es, bueno, ya sé que para ver si es viable mi proyecto desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿cómo me la mido? O sea, ¿cómo mido esta rentabilidad? ¿Cómo mido la rentabilidad de mi proyecto? ¿No? Y la rentabilidad de todo proyecto es fácil de medir, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que nosotros invertimos un sol en comprar un helado, ¿no? O sea, gastamos un sol para comprar un helado y lo vendemos un sol o un dólar para usar, digamos, una moneda más neutra, digamos, un peso, ¿ya? Tenemos un peso, nos cuesta un helado, ¿correcto? Y lo vendemos a un peso con 50 centavos, ¿correcto? Si queremos saber cuánto hemos ganado, lo único que tenemos que hacer a lo que hemos recibido de ingresos, a un sol 50, le restamos lo que hemos invertido, que es un sol, entonces tenemos, perdón, un peso, y tenemos que nuestra rentabilidad sería de 50 pesos, ¿correcto? Entonces ya tenemos nuestra rentabilidad en moneda, ¿no? 50 pesos es la rentabilidad de este negocio que yo he hecho. Si quiero verlo en porcentaje, ¿cómo lo podría determinar? Sería fácil. ¿Cuánto he ganado? 50 pesos, pero, perdón, 0.50 de pesos, he invertido un peso. ¿Cuánto es en porcentaje esto? 50%, ¿correcto? Entonces, la forma de medir la rentabilidad de un proyecto es a través de su expresión monetaria o su expresión en porcentaje, ¿correcto? Claro, obviamente no es tan fácil un proyecto como les estoy planteando yo de que compro un helado a un peso y lo vendo a un peso 50 y cómo saco la rentabilidad. Pero así de simple es el concepto de evaluación económico y financiera. O sea, ¿cómo mido la rentabilidad? A través de dos indicadores. El indicador que es en moneda y el indicador que es en porcentaje, ¿correcto? Esas son las formas en las que yo puedo medir la rentabilidad de un proyecto. Entonces, hacemos proyectos ¿para qué? Para ganar dinero. ¿Cómo la medimos? A través de la rentabilidad, ¿correcto? Y esta rentabilidad se mide a través de dos indicadores, ya sea en soles, perdón, en moneda, o ya sea en porcentaje, ¿correcto? Más adelante vamos a ver que esto se va volviendo más complejo porque hay proyectos que tienen que tener el valor del dinero en el tiempo y se tienen que evaluar a mayor plazo, pero en temas simples es esto, ¿no? Yo invierto, ¿para qué? Para ganar dinero. ¿Y cómo mido si gano o pierdo dinero? Es a través de la rentabilidad. Y la rentabilidad puede ser económica o financiera. Después vamos a ver cuándo es una rentabilidad económica y cuándo se mide la rentabilidad financiera. Pero en principio es eso. Invierto para tener una rentabilidad que la puedo medir ya sea en moneda o ya sea en porcentaje. ¿Correcto? Y un punto final es ¿contra qué comparamos? O sea, ¿cómo yo sé si gano o pierdo dinero con respecto a qué? ¿No? ¿Por qué? Siempre me preguntan, inclusive ustedes cuando si llevan el curso, o ahora también muchos van a querer preguntarme, decirme, ¿cuál es la rentabilidad mínima que debe tener una actividad agropecuaria o forestal? ¿No? Y yo siempre les voy a responder lo mismo. Eso depende. Y siempre se va a determinar cuando lo saquen. La rentabilidad que ustedes, si está bien hecha y le sale 100, entonces esa es la rentabilidad. Si está bien hecha y le sale 40, esa es la rentabilidad. Si está bien hecha y le sale 20, esa es la rentabilidad. No existe un ratio donde yo les diga a la rentabilidad es de tal rango, porque dependen de muchos factores, como vamos a ver ahora en adelante, ¿ya? Pero entonces es importante comparar
¿Y contra qué comparamos? ¿No? Y yo les pongo un ejemplo. En los países de ustedes, si alguno de ustedes me puede escribir en el chat, ¿cuánto les pagan en el interés en el banco? ¿Cuánto les paga en el interés del banco? ¿Cuánto es lo que les paga un banco en el país de ustedes si tienen sus ahorros en el banco? 1.8%, dice 6% anual en Ecuador, ¿correcto? En el Perú es 0.05, sí, tienes razón. Entonces, digamos, voy a usar la tasa más alta que me han dado, que me dicen que en Ecuador la tasa de ahorro es de 6%, ¿no? En Colombia 0.8 por mes, en Paraguay 6%. Entonces, digamos, poniéndole un ejemplo, la rentabilidad, si yo tengo en Ecuador, que están en dólares, ¿no es cierto? $100,000, o tengo 100,000 pesos, o tengo 100,000 bolívares, o 100,000 de la manera, el dinero que yo tenga, y lo pongo en un banco, digamos, en este caso en Ecuador, me va a dar 6% de rentabilidad. Por lo tanto, yo al año voy a ganar $6,000. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Bien? Sí, todo depende del plan del banco, como dice José Luis, pero quiero usar un ejemplo simple para poder comparar. Entonces, si yo voy a sacar este dinero del banco que me paga 6%, es con lo que yo voy a comparar la rentabilidad de mi actividad agropecuaria o pecuaria. Si yo hago un proyecto agropecuario y la rentabilidad que me da es de 20%, es más alta que la rentabilidad anual, ¿no? Este es 20% anual, 6% anual para poder compararla. Entonces, eso significa que mi proyecto es más rentable que yo tener el dinero en el banco. Entonces, yo puedo comparar mi proyecto, obviamente con el mismo monto de inversión, estos $100,000, tengo dos opciones. O lo invierto en el banco, me va a dar un 6% de interés, o lo puedo poner en mi proyecto agropecuario que me da un 20% de rentabilidad, ¿correcto? Entonces, de repente comparo con otro proyecto de otra actividad económica, ¿no? Que ahora la pandemia sí ha hecho un poco, ha distorsionado un poco los resultados económicos de los proyectos, pero digamos, voy a invertir en un bar, ¿no? En un restaurante, en un bar donde vendo licor, que tiene una rentabilidad de 45%. Entonces, esa es la importancia también de hacer evaluación económico-financiera, es de saber si estos $100,000, dónde yo la voy a invertir para poder comparar el proyecto, ¿no? O puedo comparar entre proyectos en sí. Voy a sembrar arándanos, voy a hacer ganadería, voy a producir maíz. Entonces, eso me permite a mí hacer la evaluación económico-financiera, tener ratios para poder comparar entre proyectos, ¿no? Yo no puedo comparar un proyecto de maíz de $1,000,000 con un proyecto ganadero de $5,000,000, porque tengo que comparar proyectos de igual dimensión, de igual inversión, ¿no? Entonces, si yo tengo $1,000,000 o $1,000,000 para invertir en arándanos y tengo $1,000,000 para invertir en ganadería, yo quiero ganar dinero, mido mi rentabilidad y esa rentabilidad la puedo comparar. Entonces, la evaluación económica y financiera me permite a mí tomar decisiones, cuáles son las mejores decisiones desde el punto de vista de rentabilidad, ojo, para poder yo invertir o no en determinada actividad o en determinada producción, ¿correcto? Entonces, esa es la importancia de por qué tenemos que saber hacer evaluación económica y también tenemos que saber hacer una evaluación financiera, ¿correcto? Bien, vamos a entrar ahora a conversar sobre qué hace especial la evaluación económico y financiera de los temas agropecuarios y forestales. Me dice Paquita Jiménez, José Luis Tapia me comenta, me dice, igual inversión o sacar el porcentaje para encontrar el equivalente. Bueno, y Paquita me dice, acá en forma anual en Ecuador a plazo fijo te pagan 6%, pero si quieres un préstamo te dan al 12%. Claro, es diferente, ¿no? Entonces hay que comparar inclusive entre países, pues sería la rentabilidad, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué son especiales los proyectos agropecuarios y forestales? No sé si algunos de ustedes, o de repente algunos de ustedes, o varios de ustedes tienen experiencia en formulación o de proyectos o de planes de negocios agropecuarios y van a saber o van a entender mejor de lo que les estoy hablando. Los que no tienen mucha experiencia van a ver algunas cosas o características especiales que tienen los proyectos agropecuarios
y que hacen que tengan un tratamiento un poco diferente que las otras evaluaciones que uno puede hacer a proyectos, ¿correcto? Entonces, normalmente cuando estos, no voy a entrar a detalle porque los temas conceptuales me llevarían de repente más de una hora a tratar de explicarlos, pero voy a tratar de explicar en forma más resumida, ¿no? Entonces, una inversión, un proyecto normalmente tiene inversión ya sea en activo fijo o en capital de trabajo, ¿ya? Son estos dos tipos de inversión, el activo fijo o el capital de trabajo. El activo fijo en simple es la maquinaria, los equipos, la infraestructura que ustedes necesitan para poder producir. Y el capital de trabajo es el dinero que les da el día a día para poder producir, ¿correcto? Bien, entonces, me pregunta ahí Víctor Manuel, ¿cómo se desarrolla un proyecto agropecuario sostenible a largo plazo? Es justamente considerando lo que vamos a conversar acá, Víctor, lo que te voy a comentar, ¿ya? Entonces, los proyectos, como les decía, ya tienen en inversión en activos fijos o en capital de trabajo. Activos fijos, lo que son maquinarias, en el caso, digamos, de proyectos agropecuarios o forestales, podemos hablar del tractor, de los corrales del ganado, podemos hablar de la parte de los invernaderos, podemos hablar de los sistemas de riego. Los intangibles, Teresa, son parte de los activos fijos, o pueden ser fijos tangibles o intangibles, ¿ya? Entonces, esos son activos fijos comunes, los que todos ustedes conocen, ¿correcto? ¿No? Pero en el caso de la actividad agropecuaria aparece en lo que son el concepto de activos biológicos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es un activo biológico? Es un tema que hace especial los proyectos agropecuarios porque los activos biológicos, a diferencia de los activos fijos, son activos vivos, son seres vivos, ¿no? Y en el caso extremo de la ganadería, digamos, de la ganadería o de la producción de cerdos, cuando me refiero a maternidad, o sea, a los que generan recría, en cerdos, en gallinas que van a generar pollos, en cabras, en ovejas, inclusive tienen crías y se reproducen. Entonces, es diferente a un activo fijo, digamos, un tractor no genera tractorcitos, mientras que una vaca sí genera terneras y puede generar un activo fijo adicional, ¿correcto? Que puede ir aumentando o mejorando digamos, el valor de los activos de la empresa, ¿correcto? Entonces, otra característica del activo biológico es, por decir, las plantaciones de banano, de aguacates o paltas, ¿no? De cítricos, entonces son activos biológicos que tienen una característica especial y diferente al tratamiento de un activo fijo. Entonces, en el curso que vamos a desarrollar, que les voy a explicar después en el curso ya grande, ahí vamos a entrar a detalle para saber cuál es la diferencia y el tratamiento que se tiene cada uno de estos tipos de activos, ¿correcto? Bien, entonces, y una característica que hace justamente especial este tema de los activos biológicos es la depreciación contable. Cuando ustedes trabajen en la formulación de proyectos, van a tener que saber calcular la depreciación para poder identificar bien cuáles son los impuestos que ustedes van a pagar, ¿no? Este es un tema más conceptual, ¿no? Pero muchas veces, cuando trabajamos en proyectos, la depreciación contable no necesariamente coincide con la vida de los activos biológicos, ¿ya? Y les quiero poner un ejemplo. Muchas veces, desde el punto de vista contable, o sea, la depreciación contable está relacionada con las normas y leyes de cada país. Entonces, puede ser que en un país se indique que la depreciación contable de las vacas, ¿no? Es de 5 años, ¿correcto? O de un determinado frutal es de 5 años, ¿correcto? Pero muchas veces los activos biológicos pueden superar esta vida de la depreciación contable, ¿no? Un frutal puede durar 10, 15, 20 años de repente. Entonces, superan esta depreciación contable que se establecen en los países de acuerdo a las normas que tienen para el impuesto a la renta que tienen que pagar. Entonces, eso hace que cuando hagamos la evaluación económico-financiera que vamos a ver al final en un cuadro que les voy a presentar, hace que estos activos biológicos tengan un comportamiento especial. ¿Y qué cosa hace? Generan un valor de rescate, ¿no? Y es un valor de rescate que no se debe entender como el concepto de
cuando es un activo normal, es un tractor, y si yo lo deprecio después de 5 años, contablemente ya no tiene valor y yo lo puedo vender y tengo un plus, una ganancia, digamos, ¿no? Desde el punto de vista contable. Pero en el caso del activo biológico, no es tan simple, porque si ustedes tienen un establo lechero, es probable que la vaca que ustedes tengan haya generado otro tipo de activos, ¿no? O sea, tenga recría, tenga crías, que tengan un valor también como activo. O también es probable que si ustedes tienen un frutal o digamos, un cultivo de paltos, aguacates o mandarinas o cítricos, que cuando ustedes hagan el corte de acuerdo a la depreciación contable, todavía tengan una vida productiva. Y esa vida productiva se tiene que considerar dentro de los flujos de caja para poder hacer la evaluación económica y financiera. Entonces, eso hace que el comportamiento de los activos biológicos, y si alguno de ustedes quiere buscar más información, busquen la norma contable 41, ahí les van a explicar, ahí van a encontrar información sobre activos biológicos, o busquen en los buscadores que tienen activos biológicos para que puedan entender un poquito más el concepto. Es mucho más complejo el activo biológico cuando estamos hablando de bosques, ¿no? Imagínense un bosque de 20 años o que tiene 25 o 30 años, es un comportamiento mucho mayor y es un poco más complejo para hacer la evaluación, ¿correcto? Bien, me preguntan qué dicen los valores agregados como abonos, biodigestores, etcétera, ¿dónde se ubican? Me pregunta Jimmy Jiménez. Jimmy Jiménez, si es un biodigestor, es un activo fijo, si es un biodigestor que dura más de un año, ¿ya? Pero si es, por decir, el abono que vas a echar cada año al cultivo, el abono del maíz, el abono de producción, entonces iría como un capital de trabajo. Eso depende de cómo lo estás lo clasificando, ¿correcto? Bien, listo. Entonces, tenemos características especiales de los proyectos agropecuarios, los activos biológicos, que son activos fijos, ¿no? Que los activos fijos, como me preguntaban, se clasifican en tangibles o intangibles, pero hay unos que se llaman activos biológicos, que tienen un comportamiento especial porque no necesariamente coinciden con la depreciación contable. ¿Y eso qué genera? Que generan un valor de rescate, ¿correcto? Entonces, ese es un tema importante a tenerlo en consideración. ¿Está bien? Otro tema importante es que ya supongo que la mayoría de ustedes están ligados al agro o de alguna forma están relacionados al agro y por eso que tienen el interés de esta charla, ¿no? Entonces siempre nos han dicho que las actividades agropecuarias se miden a mediano y largo plazo. Bueno, no todas, ¿no? ¿Por qué? Porque existen actividades de corto plazo, digamos, como la producción del maíz o la producción del arroz, ¿no? O la producción de papa o la producción de quinoa, donde yo puedo recuperar mi inversión en el mismo año, ¿no? O sea, si yo compro semillas de papa, siembro papa, puedo cosechar la papa y puedo recuperar mi inversión y ya no tengo papa y tengo que volver a sembrar el otro año. Digamos, son actividades de corto plazo, ¿no? El maíz también. Pero existen actividades de mediano plazo, ¿no? Y existen actividades de largo plazo, como la ganadería o los frutales, ¿no? Y también inclusive como las palmas aceitera, el cacao, el café, que tienen una medición a largo plazo. Entonces, eso hace que el medir la rentabilidad o evaluar la rentabilidad de un proyecto agropecuario sea más compleja. Porque imagínense ustedes que tengan un cultivo que tenga 20 años de vida productiva, ¿no? Entonces, si tiene 20 años de vida productiva, imagínense el flujo que tienen que hacer de ingresos de 20 años, es bastante complejo, porque primero que es bien largo, bueno, ahora con el Excel se puede hacer, porque el Excel les permite a ustedes hacer los cálculos que quieran, pero cuando esto se hacía a mano o con calculadora era más complicado, ¿no? Entonces, imagínense un proyecto que tiene 20 años de vida productiva, ese cultivo de frutal, o como la ganadería, que puede ser, digamos, eterna, entre comillas. Eso hace que sea un poco más complejo su evaluación en el mediano plazo o en el corto plazo. Entonces se tiene que buscar la evaluación en el largo plazo, ¿correcto? Eso hace también que sea complejo el tema de la evaluación económico-financiera, por la que hay actividades de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Voy a leer un poquito lo que me están preguntando en el chat para no perderme, ¿ya? A ver. Dice Teresa Aspilla, me dice, en el caso de inseminación artificial, ¿se considera en activo fijo o capital de trabajo? Ya, Teresa. Es un poco
complejo lo que me estás preguntando para respondértelo en un tema tan corto, pero veámoslo así. La pajilla de semen va a generar una vaca, y esa pajilla de semen, si es parte de la vaca, que va a ser parte de tu activo, se consideraría parte del activo biológico, o sea, es parte del activo biológico, ¿ya? Pero si esa pajilla de semen es para producir un animal de engorde de carne, tú inseminas a la vaca, esa cría, ese ternero se va a ir al camal, entonces sería considerado un capital de trabajo, ¿correcto? Entonces es un poco más complejo que no te lo podría explicar tan rápido en esta clase, pero depende para qué función tiene esa pajilla. ¿Ya, Teresa? David me pregunta, ¿a partir de cuántos años considera usted en mediano y largo plazo? Bien, podemos hablar de proyectos de mediano plazo hasta los que sean de 5 años, digamos, ¿no? Y los que sean mayores de 5 años podemos hablar de un largo plazo, y existen de muy largo plazo, que son normalmente los cultivos forestales o digamos, o también los que son palma aceitera, o café y cacao, que son cultivos que duran mucho más tiempo, ¿no? Alejandro Pineda me dice, un laboratorio que desarrolla una variedad mejorada, ¿se puede considerar capital biológico esa variedad desarrollada? Ya, no confundas capital de trabajo con activo biológico. Sí podría ser considerado como un activo biológico intangible, ¿ya? O sea, la patente de esa variedad mejorada, o sea, la patente sí es un activo de la empresa, es un activo intangible. O sea, digamos, la fórmula, la forma de hacer, el know-how, eso puede ser un intangible. Y sería un activo intangible, un activo biológico intangible, ¿correcto? Y Julio me pregunta, ¿dónde se considera el valor de rescate? Julio, al final tengo un flujo de caja donde les voy a indicar dónde va el valor de rescate, y si ahí no te he respondido, me haces acordar la pregunta, ¿ya? Pero al final casi en la lámina, de cada 3 láminas más, ahí te voy a indicar dónde está el valor de rescate, ¿ya? ¿Correcto? Tenemos que son actividades de corto y mediano y que inclusive se van hasta el largo plazo, por eso que también son temas complejos, ¿no? El otro tema es el costo de oportunidad que existe, ¿no? Entonces, es la actividad agropecuaria en las actividades de corto plazo tiene mucho efecto del costo de oportunidad en el corto plazo. Porque normalmente ustedes cuando hacen una ganadería lechera o siembran un cultivo, un frutal, normalmente como son a largo plazo no se van a salir del negocio tan rápido. O sea, si no va bien el precio de los aguacates este año, no van a quemar toda su plantación y van a cambiarla, ¿no? Digamos así. En la ganadería igual, la ganadería lechera, digamos, si les va mal el precio de la leche o en la producción de porcinos, de cerdos, les va mal, no va a haber, no van a cambiar tan rápido oportunidad. Pero en el caso de cultivos anuales, como la papa, la quinoa y los otros cultivos anuales o actividades anuales, como podría ser el engorde de ganado, sí existe un costo de oportunidad que ustedes podrían dejar de ganar por meter su dinero en esa actividad. Entonces, hay un análisis que tienen que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de mi dinero que yo voy a invertir en estas actividades, tanto de corto y mediano y largo plazo? ¿Correcto? Entonces, hay un costo de oportunidad, como hemos visto, ¿no? Van a sacar los $100,000 del banco, que está al 6%, para ponerlo aquí. Existe un costo de oportunidad de ese dinero. Ustedes dejarían de ganar por ponerlo en una actividad, ya sea de corto plazo, mediano plazo o de largo plazo. ¿Correcto? El tema de la rentabilidad considerando el valor del dinero en el tiempo. Entonces, esto es lo que hace más complejos los proyectos agropecuarios y forestales, porque casi todos son de mediano y largo plazo. Entonces, consideran el valor del dinero en el tiempo. Muchas actividades de negocios son de corto plazo, ¿no? Como les he explicado, el maíz, el arroz, digamos, ¿no? Que no se considera el valor del dinero en el tiempo, pero en el caso de actividades de mediano y largo plazo, sí se considera el valor del dinero en el tiempo. Y esto se lo voy a explicar más adelante cuando veamos el flujo, pero ¿qué significa esto? Que si ustedes en el año 2021 ganaron 10, en el año 2022 esperan ganar 15 y en el año 2023 esperan ganar 30, ustedes, si yo les digo cuánto han ganado en total, no pueden sumar directamente 10 más 15 más 30, o sea, no pueden sumar y decir 30 más 15, 45, más 10, 55, no pueden sumar directamente así. ¿Por qué? Porque el dinero tiene diferente valor en el tiempo.
No puedo yo sumar dinero del año 2021 con dinero tan simple del año 2022. Lo que tengo que hacer es convertir este dinero del año 2021, del año 2022, cuánto vale en el año 2021. Y este dinero del año 2023, cuánto vale en el año 2021. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hace también compleja la evaluación económico-financiera de proyectos agropecuarios, porque hay que considerar el valor del dinero en el tiempo. Entonces, no es tan simple como sumar, porque son años diferentes. Entonces, tengo que saber a qué tasa o de qué forma yo tengo que hacer que este dinero lo pueda comparar en un solo año. ¿Correcto? Y finalmente hay un tema de capital de trabajo y la recuperación del capital de trabajo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en muchas actividades agropecuarias, digamos, sobre todo las de corto, mediano y largo plazo, se confunde mucho el activo fijo con el capital de trabajo, la inversión en el activo fijo con el capital de trabajo. Ese es un primer punto. Y el otro, ¿qué significa? Que si nosotros nos ponemos a pensar en un cultivo, ¿ya? O sea, quiero que si hay agrónomos o zootecnistas o veterinarios, digamos, pensemos en un cultivo o en una ganadería, ¿ya? Yo puedo ser que yo esté fertilizando, digamos, mi cultivo de frutal este año y estoy haciendo actividades este año de aporte, de labores culturales para la producción del siguiente año. O sea, no necesariamente es al año. O sea, en el caso de cultivos, no es que va de enero a diciembre el cultivo. No sé si me dejo entender. Entonces, no es un tema que el año contable sea igual para un cultivo. Entonces, cuando yo hago actividades que pasan para el siguiente año, entonces imaginémonos que yo hago la evaluación de mi proyecto en diciembre del 2021. Han habido costos que son atribuibles a este año, que los he realizado este año, pero son para mi cosecha del siguiente año, del año 2022. Entonces, ¿cómo hago yo en mi evaluación, cuando hago el último año de evaluación del proyecto, cómo hago yo para recuperar esta inversión? Entonces, ahí se le llama recuperación del capital de trabajo. Sé que contablemente, si hay contadores, me van a decir eso es una locura, porque claro, desde el punto de vista contable, la contabilidad dice que el gasto se registra cuando se hace. O sea, cuando yo pago, en ese momento, en ese año yo lo hago. Pero desde el punto de vista de evaluación de proyectos, no. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que yo tengo que poner un corte para mi proyecto y hago el corte en el 2021. ¿Correcto? Desde el punto de vista contable, yo ya gasté fertilizante y mano de obra en mi cultivo de café y cacao, por decirlo, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, yo voy a cosechar recién el otro año. Entonces, yo estoy castigando mi proyecto porque estoy cargando costos a ingresos futuros. Entonces, ¿qué hace complejo en la evaluación económica y financiera de proyectos agropecuarios? Se tiene que considerar también el valor de recuperación de capital de trabajo en el último año, que es lo que me preguntaron, ¿dónde pongo el valor de rescate? Es en el flujo del último año, tengo que considerar ello, porque si no estaría castigando mi proyecto, ¿no? Es como que si yo tuviera stock, ¿no? O sea, es como si tuviera una fábrica y tengo stock de telas y materiales y mano de obra que he gastado y los polos no los vendí. Ese stock tengo que valorizarlo para ver cuánto es lo que tengo que tener. Algo similar ocurre con la recuperación del capital de trabajo en los proyectos agropecuarios. ¿Correcto? Entonces, estas son algunas de las características que hacen especiales los proyectos, digamos, agropecuarios, y que son los que se van a tratar en el curso que vamos a desarrollar y que vamos a ir tocándolo punto por punto, ¿no? Para poder ir... voy a ver algunas preguntas que me han hecho. Me dicen, en el caso de Procompite, la evaluación se hace a 5 años, según la normativa. Claro, eso, Teresa, una cosa es la normativa, lo que ya hay proyectos o programas que te establecen y te dicen, evalúa el proyecto en 5 años, ¿correcto? Entonces, ¿qué harías, Teresa, si es un proyecto de café y cacao? Si recién empiezas a sembrar café y cacao, recién al 5.º año que tú estás haciendo la evaluación es el 2.º año de producción de ese café y de ese cacao, ¿no? Entonces, tendrías que buscar el valor de rescate para poder medir la rentabilidad, porque si no estás castigando un proyecto, estás midiendo un proyecto de 15, 20 años en 5 años. ¿Cómo hago eso? Con el valor de rescate. ¿Correcto, Teresa? Teresa me pregunta, ¿siempre flujo de cajas a 5 años? No, pueden hacer a 10, 15, 20, digamos, por convención se hace a 5, ¿no? Digamos, podría ser 6. Alguien me dice, ¿puede ser a 7? Sí, porque no existen
sea, es como que los que trabajan proyectos, los números 5 les hacen más fácil, los 5, 10, 15, ¿no? Podrían ustedes evaluar proyectos a los 3, 6, 11 años, o sea, no existe un número estándar, digamos, ¿no? Me dice Felipe Cisneros, me dice, si yo tengo un ciclo completo de ganadería, es decir, tengo cría, levante y ceba, me encuentro en las tres actividades, corto, mediano y largo plazo, ¿en cuál me califico? Ok, Felipe, depende. Si tu actividad es, me dices, tengo cría, levante y ceba, ok, tú tienes desde la actividad, digamos, marranas, nacen los lechones los engordas y los vendes, tú estás en una actividad de largo plazo, porque estás cubriendo desde la inseminación hasta la venta del animal. Estás en todo, en largo plazo. Si solo haces engorde, o sea, solo engorde, estarías en una actividad de repente de corto plazo, porque en 6 meses de repente haces el engorde y ya recuperas, ¿correcto? Entonces es corto plazo, o podría ser mediano plazo, porque tu infraestructura es la que vas a necesitar invertir en corrales, todo eso, y eso va a hacer que tu actividad sea, tu recuperación del dinero sea en el mediano plazo, ¿correcto? Entonces podrías estar en el mediano plazo, en el largo plazo y en el corto plazo, dependiendo, por decir, alquilas el local para engordar a los cerdos, entonces tus actividades todas son de corto plazo, ¿correcto? Me dice Cristian Pérez, en el caso del impacto por explotación de petróleo, ¿cómo se debe calcular el valor de indemnización de un cultivo de cítricos de 5 años? Tú estás haciéndome una pregunta de que si el petróleo malogra el cultivo, ¿cómo hago yo para evaluar esa producción? Entonces tendrías que ver digamos, lo técnicamente correcto sería ver la edad de tu cultivo y cuál era la proyección de producción de tu cultivo, ¿no? Porque el cítrico tiene un ciclo, o sea, no, los cultivos normalmente no producen igual todos los años, ¿no? O sea, el primer año no produce igual, sino que tienen una curva que va haciendo que suba, ¿no? Entonces, eso tienes que evaluarlo tú, en qué situación está, ¿correcto? Leo me pregunta en la actualidad cuáles son los cultivos rentables para la agroexportación. Ya les expliqué que en realidad depende de cada uno y de muchas condiciones, ¿no? Entonces, eso tendríamos que ver, ¿no? Pero ahorita están en boga todo lo que son los berries, ¿no? Lo que son los frutales, ¿no? Las frutas, ¿no? Oscar me dice, el proyecto de investigación de infraestructura para monitoreo de riesgos de clima, ¿cómo sería el flujo de caja? Depende de cuál es tu activo que dure más años, Oscar. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Felipe me dice, ganadería invierto en biotecnología, embriones que nacen el próximo año. Sí, pero si esos embriones son para vacas que van a quedarse en tu establo, es un activo biológico. Si esos embriones son para terneros que vas a engordar y los vas a vender, es un capital de trabajo, ¿ya? El proyecto es a largo plazo que sustituye maquinaria y equipos, los cuales tienen un valor residual. Las nuevas máquinas y equipos tienen un costo. ¿Podrían explicarnos cómo se registran? Ok. Ese es un tema que también vamos a verlo al final, ¿no? O sea, muchas veces hacemos proyectos de 10 años y evaluamos y decimos, el equipo tiene una duración de 5 y nos olvidamos de la reposición de ese equipo. Entonces, lo correcto sería que en el año 5 se registre la inversión en ese nuevo equipo como nueva inversión. Si no, estarías poniendo un valor menor de tu inversión real, ¿correcto? Y Víctor me dice, en términos ambiental, la evaluación de impacto ambiental es un activo fijo. No, la evaluación del impacto ambiental es otra cosa, no va como un activo fijo. El bosque de repente podrías trabajarlo como un activo biológico, ¿no? Pero digamos, el impacto ambiental es un ingreso que tú vas a generar, ¿ya? Vamos a pasar a ver cuándo se hace inversión, cuándo la evaluación es económica y cuándo es financiera. Ustedes me han escuchado hablar de evaluación económica y evaluación financiera, ¿correcto? José Luis me pregunta si la producción de soya califica como largo o mediano plazo. Depende de si la soya sola la vas a producir y vas a cosecharla en un año y no tienes inversiones, que por decir tractores o infraestructura que sean de mediano plazo, sería de corto plazo, ¿correcto? Pero lo que pasa es que muchas de las actividades agropecuarias necesitan de inversiones de mediano plazo, no necesariamente el cultivo. O sea, pueden tener maíz, pero para el maíz ustedes necesitan de repente un almacén que es de infraestructura y por lo tanto ese almacén tiene una vida útil de 5 a 10 años. Entonces, eso es lo que hace que su proyecto sea de mediano o largo plazo, no necesariamente el cultivo, ¿ya? En el caso de la soya, igual. Si ustedes han comprado tractores, maquinaria para producir la soya, tienen almacenes, tienen silos, y su inversión es de 10 años, o sea, su vida útil es de 10 años, es una inversión de mediano plazo, ¿correcto? Porque no, la soya en sí
La producción de la soya es anual, pero la recuperación de su inversión va a ser en el mediano y largo plazo. ¿Ya? Entonces, cuando hagan, hay dos tipos de evaluación, económica y financiera. O sea, la rentabilidad puede ser económica o puede ser financiera. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes tienen un proyecto, vienen dos fuentes de financiamiento. O se prestan del banco o aportan ustedes. Digamos, tienen un proyecto de 100,000, ¿no? 100,000. Y yo le he pedido al banco que me preste 30,000 y yo he puesto mi dinero, o sea, mi aporte propio es de 70,000, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de evaluación económica, como dice aquí, estoy midiendo la rentabilidad de toda la inversión, o sea, de todos los 100,000. Cuando yo hago evaluación económica de un proyecto o de un plan de negocios, estoy evaluando la rentabilidad de toda la inversión, de toda la actividad, de toda tu actividad. Pero si yo voy a evaluar solo la rentabilidad del dinero que ustedes están poniendo, de esos 70,000 que van a sacar del banco para ponerle en la actividad agropecuaria, estamos hablando de la rentabilidad financiera, o sea, del dinero de ustedes. Entonces, cuando hacen evaluación de proyectos, muchas veces solo se hace la evaluación económica, se evalúa lo de aquí, pero no están evaluando el aporte de ustedes. ¿Y por qué es importante evaluar el aporte de ustedes? Porque podría ser que aquí ustedes como rentabilidad tengan 7% con esta actividad y podrían sembrar otro cultivo que les da 10%, pero cuando hacen evaluación económica no visualizan eso porque están visualizando toda la rentabilidad, no la de su dinero solo. Entonces es importante que ustedes aprendan a evaluar la rentabilidad no solo de toda la inversión total, sino también de la inversión que es de ustedes. Algunos me van a decir, bueno, si no le pido plata al banco, bueno, entonces toda la inversión, los 100,000 va a ser aporte de ustedes y entonces la evaluación económica va a ser igual a la financiera, no va a haber diferencia. Pero cuando hay un préstamo, sí hay una diferencia, ¿correcto? Sí, porque hay que devolver el préstamo también, ¿correcto? José Luis Tapia, como indicas en tu comentario. Bien. En el caso de tener, Teresa, tu proyectos es un tema complejo, ¿ya? Porque en el caso de Procompite o proyectos de otros países que financian actividades a fondo perdido, este préstamo tiene un valor cero, ¿correcto? Pero siempre es bueno darle un valor económico, porque si no estás subestimando la rentabilidad, o sea, estás subestimando el análisis de tu rentabilidad. Porque obviamente, si yo te doy de la inversión que es 100,000, yo te voy a dar, imagínate, te voy a dar 30,000 a cero costo, ya de por sí es rentable porque estás ganando 30,000. O sea, de los 100,000 ya tienes 30,000 para ti, o sea, ya es una rentabilidad tácita, ¿no? Entonces siempre es bueno ponerle una tasa de evaluación exigente aquí en la parte económica para poder hacer exigente el análisis y se vea realmente la rentabilidad de esta inversión, ¿correcto? ¿Qué indicadores se utilizan? Y aquí yo he puesto indicadores de corto plazo que normalmente son, indicadores de rentabilidad de corto plazo que normalmente son contables, ¿ya? Entonces, si hay contadores en la clase, muchas veces los contadores evalúan la rentabilidad desde el punto de vista contable y en el corto plazo, o sea, en el año, ¿no? Pero normalmente, como ya hemos visto nosotros, la rentabilidad de los proyectos agropecuarios son en el mediano y largo plazo, ¿no? Así la soya o el maíz dure un año, puede ser que yo tenga maquinaria que he invertido y que tiene 5 o 10 años de vida útil. Entonces, mi actividad es de mediano o largo plazo, ¿correcto? Entonces, hay evaluaciones de corto plazo, que es la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, que no es nada más que ver los ratios de cuáles son mis ingresos frente a mi inversión, ¿no? Esto de cada lo pueden buscar. Pero esta es la que yo me centro cuando hago el curso, en la evaluación económico-financiera, considerando el valor del dinero en el tiempo. ¿Y por qué? Porque es la más compleja de entender y es la más compleja de analizar, ¿no? Pero una vez que ustedes capten el fondo, ya no va a ser nada más que de sumas y restas, va a ser algo tan simple como sumar y restar, como lo vamos a ver ahora, ¿correcto? Entonces, ¿qué indicadores tenemos que consideren el valor del dinero en el tiempo? Tenemos el valor actual neto, que mide la rentabilidad en unidades monetarias. ¿Se acuerdan que vimos al inicio de la clase que yo puedo medir la rentabilidad ya sea en dinero o en porcentaje? Ya, hay un valor actual neto que mide la rentabilidad considerando el valor del dinero en el tiempo y me la miden en monedas. Y hay un indicador que es la tasa interna de retorno, que es conocida como la TIR, que mide la rentabilidad en porcentaje. Entonces, son dos indicadores que me miden rentabilidad considerando el valor del dinero en el tiempo.
Me pregunta, Piedad me dice, ¿todo eso sería una corrida financiera? Claro, es financiera si estás evaluando la evaluación de tu inversión. Es económica si estás considerando la evaluación total. O sea, aquí desde a partir de aquí tienes que aprender a diferenciar cuándo es económica y cuándo es financiera el flujo que vas a plantear. ¿Correcto? Entonces, hay dos indicadores, el BAN y la TIR, ¿correcto? Y aquí viene lo que me han preguntado y voy a utilizar este cuadro para poder un poco graficar lo que se va a desarrollar en el curso y ustedes van a aprender a desarrollar, ¿correcto? Primero, como les decía, hay una evaluación económica y una evaluación financiera. Este es un flujo de caja de una producción de aguacates o paltas, como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces, cuando hacemos evaluación de proyectos, vamos a tener que partir desde la parte de producción, porque la producción afecta todo el proceso. Entonces, hay un periodo de inversión en el cultivo, ¿no? Que es lo que hay veces no se considera, que es diferente al año operativo, ¿no? El año cero de los proyectos el año cero es cuando dura desde que yo empiezo a invertir hasta que empiezo a producir. Y en el caso de cultivos, ese año cero puede durar 3 años o 2 años. Como en este caso de acá, el periodo de inversión dura 3 años. ¿Por qué? Porque el aguacate o la palta se demora 3 años desde que yo instalo hasta que empiezo a tener ingresos. Entonces, ¿qué es importante considerar en proyectos agroproductivos? El periodo de inversión o de instalación del cultivo permanente. Ese es un tema importante que a veces no se considera y solo se considera el año cero cuando se pone la plantita de palta y eso está mal. Todo el periodo de inversión se considera desde que yo pongo la plantita de palta hasta que está lista para producir. Todo ese es el periodo cero. Desde que yo pongo la plantita, hasta que ya la planta esté lista para producir. Esos 3 años es considerado el año cero, es el periodo de inversión. ¿Correcto? Y hay un periodo operativo, como vemos aquí. ¿Correcto? Y este periodo operativo hemos hecho un flujo por 10 años. Y si ustedes se dan cuenta, acá recién tienen 7 años de producción de la palta, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Y eso qué genera? La palta no dura 7 años, dura mucho más tiempo en campo, puede producir mucho más tiempo. Entonces, ¿qué está generando? Valor residual o valor de rescate. Que ustedes me preguntaron cómo se pone como un ingreso al año final. Y me preguntan cómo se calcula y hay 3 formas para calcular el valor de rescate. Hay una forma que es la contable, hay una forma que es económica y una forma comercial del valor de rescate, que no se los voy a poder explicar aquí porque son un poquito largos los 3 conceptos, pero si quieren busquen cómo calcular valor de rescate. Son 3, contable, económica y comercial, ¿no? En el curso sí lo vamos a desarrollar y ahí sí les voy a explicar cómo se calcula cada una, porque es un poco complejo explicar cada una, pero esas son 3 formas que ustedes tienen para poder considerar, ¿correcto? Pero viendo lo que estamos trabajando aquí, existe un periodo de inversión que en el caso de cultivos perennes, digamos, de frutales o de otros cultivos, no necesariamente dura un año, puede durar más, ¿no? Y el periodo operativo no necesariamente coincide con el periodo de vida productiva, y eso que genera valor de rescate o valor residual, como quieran llamar, ¿correcto? ¿Qué más? Bueno, necesitamos saber cuáles son los ingresos, los costos y gastos operativos, y eso se hace el ingreso con el estudio de mercado para determinar cuáles son los precios que paga el mercado. Tengo que hacer mi plan de producción para yo poder generar, saber cuánto es la producción que van a tener. Si ustedes se dan cuenta, aquí va aumentando. ¿Y por qué va aumentando? Y aquí ya se mantiene. Porque el cultivo de palta va madurando en su producción. O sea, las 10 hectáreas de palta no me van a producir la misma cantidad el primer año de producción que el cuarto o quinto año de producción, porque al principio va subiendo, ¿no? Entonces va subiendo, tiene que verse reflejado eso aquí, ¿correcto? Hay que calcular los impuestos, y los impuestos no se calculan en el flujo de caja, este es un flujo de caja, digamos. Los impuestos se calculan en el estado de pérdidas y ganancias, que es otro cuadro, digamos, otra forma, se me fue la palabra, disculpe. El impuesto se calcula en el estado de ganancias y pérdidas, que es un indicador de utilidad, para medir la utilidad, no rentabilidad, ¿ya? Bien, tenemos que saber y diferenciar cuál es la inversión en activos fijos en el capital y capital de trabajo. Tenemos que aprender a diferenciar eso también, es importante, ¿ya?
Me hacen algunas preguntas, voy a ver. Ya dice Julio César, me dice, el aporte propio se hace, sí, la evaluación financiera se hace sobre el aporte propio, Julio César. Teresa me dice, ahí considera su periodo de inversión cuando se inicia la actividad productiva y si ya estamos realizando la actividad y ya estamos produciendo, ¿cómo se considera el flujo de caja? Correcto, Teresa. Si tú me dices que tu proyecto ya tiene esta parte instalada, entonces estás midiendo ya de la producción, tu flujo empieza a correr desde aquí, porque ya esto de casi está instalado, ¿no? Tu proyecto puede ser considerar ya un cultivo de café, cacao o palto que ya se viene haciendo y lo que tú vas a hacer es mejorar la fertilización. Entonces, esta parte ya está hecha. Lo que tú tienes que ver es el incremental que vas a tener por ese adicional de fertilización que vas a darle. ¿Correcto? Bien. Tenemos que ver el flujo de caja económico, como ya vimos, mide la inversión total y el financiero, ¿qué mide? La inversión sobre el aporte propio. Entonces, por lo tanto, hay que saber si hay un aporte propio y hay un préstamo, tenemos que saber cuánto es el gasto del crédito que van a tener, la amortización el gasto financiero, que es el pago de interés, y las amortizaciones del crédito que ustedes van a tener, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, si es que su inversión es así, si tiene préstamo, entonces van a tener que construir esta parte de este flujo para saber cuál es el pago de este préstamo y poder tener su flujo de caja financiero y poder hacer su evaluación financiera. ¿Correcto? Entonces, la evaluación económica se hace sobre este flujo económico, que es el que está acá arriba, ¿no? Y la evaluación financiera se hace sobre el flujo financiero, que es el que está acá abajo, que son diferentes. Si se dan cuenta, no son iguales. Son parecidos, pero no son iguales, ¿correcto? Y ahí nosotros podemos calcular el BAN y TIR económicos y el BAN y TIR financiero, pero necesitamos tener una tasa de descuento. ¿Y qué es la tasa de descuento? Es un tema también un poco complejo de explicar en una charla, digamos, corta, pero la tasa de descuento es la tasa a la que yo estos valores del dinero en diferentes años las voy a traer al año presente. O sea, ¿cómo hago yo por traer este 1.356.000 al año cero para poder compararla con la inversión? Necesito una tasa de descuento. Claro, es como se calcula el COC y el WAC. Eso es lo que te está preguntando Julio César. Eso es lo que estás planteando, sí, eso es. Hernando me dice que si hay un modelo financiero como herramienta en el que podemos trabajar, se puede tener acceso. Sí, Hernando, sí, no es que te esté condicionando el curso, pero si llevas el curso que vamos a dictar, ahí yo les voy a dar plantillas para poder hacer flujos desde el plan de producción hasta la evaluación económico-financiera, y voy a tomar un ejemplo de un cultivo. Ahora les voy a explicar cuál es la dinámica del curso, ¿correcto? ¿Está bien? Entonces, estas tasas de descuento son diferentes. Para yo medir la rentabilidad de mi inversión, debería ser el costo de oportunidad. O sea, si yo tengo mi plata o mi dinero al 6% en Ecuador en el banco, esa debería ser mi tasa de descuento para yo evaluar la rentabilidad de mi inversión. Y para yo poder ver la rentabilidad económica de toda económica de toda la inversión, tengo que calcular el costo promedio ponderado de capital, que es lo que me indican ahí en el WACC o en el cost COC, ¿no? O sea, cuánto me está costando en promedio esta inversión, que es un poco compleja de explicar en el corto tiempo que nos queda, ¿no? Pero ese es un tema que va por ahí. Aquí les he querido tocar un poquito cuáles son los errores comunes que cometemos cuando trabajamos en proyectos o planes de negocios agropecuarios, ¿ya? Ya les hablamos, solemos hacer la evaluación de corto plazo cuando los cultivos o las actividades son a mediano y largo plazo. Y ahí quiero usar el ejemplo de la soya, ¿no? Si ustedes para la soya han comprado un tractor y tienen, digamos, infraestructura, ¿no? Que dura 5 a 10 años, ustedes tienen que evaluar el proyecto con la principal inversión del activo fijo. O sea, si la principal inversión del activo fijo es de 10 años, entonces su proyecto es de mediano plazo o largo plazo, ¿correcto? No incide la actividad. O sea, si yo el maíz en 6 meses lo recupero, digamos, pero yo he comprado un tractor para producir ese maíz, entonces si el tractor es parte de la inversión y parte del proyecto y es importante, yo tengo que evaluar el proyecto en base a la vida útil del tractor, no del maíz. Entonces, ese es un principal error. Hacemos evaluaciones de corto plazo cuando tenemos inversiones de mediano y largo plazo, ¿correcto? Otro tema importante, se subestima el capital de trabajo.
Y esto es muy común en los proyectos, sobre todo que tienen transformación. Cuando ustedes hacen una planta para producir quesos, productos derivados, muchas veces se olvidan, perdón, del cálculo del capital de trabajo. Se olvidan que necesitan dinero para copiar la leche, para pagar la mano de obra, para pagar energía, para pagar un montón de servicios antes de que tengan el primer ingreso por la venta del queso. Entonces, no solo en plantas de procesamiento, también en cultivos. Si yo voy a tener una plantación de palta o de naranjas o de cítricos que 3 años me va a durar la etapa de implementación, ¿no? Y voy a tener una etapa de capital de trabajo posterior, tengo que saber calcularla bien, porque puede ser que me quede sin dinero, o sea, que me gaste la plata y al final no tenga para poder hacer el día a día, el poder desarrollar la actividad, ¿correcto? Mal cálculo del activo fijo es muy común, se calcula el activo fijo, como ya les expliqué, ¿no? Si ustedes tienen una plantación de aguacates, el activo fijo, en este caso el activo fijo biológico, no se calcula cuando ustedes siembran la planta, sino cuando la planta está lista para producir. O sea, tienen que tener 3 años de inversión. Toda esta sumatoria es la inversión en el activo fijo biológico. Muchas veces se considera solo esta parte de aquí, entonces se subestima la inversión en el activo biológico y obviamente eso genera el cálculo de la rentabilidad esté mal hecho, ¿correcto? Existe común, y justo me estaban preguntando sobre los proyectos de Teresa, sobre proyectos que tienen financiamiento o subsidios del Estado, ¿no? Para llamarlo de forma clara. Entonces, hay muchos costos económicos que no se valorizan y es importante valorizarlos. ¿Por qué? Porque si no estamos asumiendo que la actividad de por sí es rentable y a veces no, porque la está subsidiando el productor, ¿no? Si yo tengo una actividad de café y cacao donde el mismo productor es el que cosecha, pero él no se paga un sueldo, sí tengo que valorizar cuánto cuesta esa mano de obra de él para poder ponerla en el proyecto, porque si no la pongo, estoy generando una rentabilidad ficticia, porque estoy asumiendo que esa persona, su mano de obra no vale nada. Entonces, el proyecto va a ser muy rentable, pero porque justamente tiene este tipo de costos económicos que no he valorizado. Eso es importante hacerlo, ¿ya? Otro tema importante, no consideran el valor de rescate, que espero que a partir de la charla de hoy día muchos de ustedes se interesen por lo que es un activo biológico y lo que es el valor de rescate para que lo puedan revisar. La reposición de activos, lo que me preguntaban, ¿no? Me decían, yo tengo un proyecto de 10 años y el tractor se deprecia en 5. Esta reposición de activos yo debo considerar aquí la inversión de nuevo del tractor para poder evaluar el proyecto, ¿correcto? La reposición de activos muchas veces se pierde, ¿no? Y el tema importante que tiene que ver ya con nuestra carrera o nuestra formación es los límites por áreas o rendimientos. ¿Qué ocurre con muchos proyectos? Si tenemos un proyecto que empieza con 10 hectáreas y yo puedo tener 3 vacas por hectárea, lo máximo que yo puedo tener son 30 vacas. Pero como hago mi plan de producción y mi desarrollo de población y estas vacas tienen crías, hago que se haga un crecimiento inorgánico, digamos, y en estas 10 hectáreas, en el Excel yo hago que aparezcan que puedan haber 60 vacas. Y eso no es cierto, porque 10 hectáreas no me pueden soportar 60 vacas. Entonces, existen muchos temas de límites por el área que cuando trabajamos con el Excel o de manera mecánica, al hacer la proyección de la producción de manera automática, no me considera estas limitaciones de las áreas o los rendimientos o los efectos que puede tener el clima o medioambientales en la producción, o la estacionalidad o el ciclo de los mismos cultivos, ¿no? Entonces, ese es un tema muy común que se suele olvidar, ¿correcto? Esos son temas muy comunes que suelen ocurrir. Espero que la charla les haya sido de utilidad. Ok, gracias. Gracias a todos. Cuídense y que tengan mucha salud. Que Dios los bendiga. Cuídense todos.